Y entonces somos expertos en comer mierda y somos expertos en autosabotearnos y hacemos maestrías y doctorados en estar mal. ¿Por qué tantos y tan tontos? Empiezo desde un tiempo para acá a desconfiar cuando soy la persona más inteligente en un recinto. Soy uno con mi mamá, con mis novias, parejas, con la relación laboral. Entonces son las máscaras que utilizamos socialmente. Cuando llego a casa, por fin, llego a la cama y caigo como una piedra porque no soporto las máscaras mucho tiempo. Y al desconectar del cuerpo, miran el mundo en un 80% desde la cabeza y como son tan inteligentes, creen que pueden tener varias relaciones alternas y van llevando el poliamor, no como una conexión desde el amor, sino como un escudo para prostituirse. Entonces a veces vamos a las relaciones y vamos con esa furia sexual y en esa furia sexual vamos a dar el todo por el todo, entonces conseguimos una casa, nos casamos, tenemos un hijo, tenemos otra casa, nos casamos, el viaje, y a los 5 años, cuando baja toda esa marea sexual, me encuentro que estoy con un completo o una completa desconocida. Lee y conducirás, no leas y serás conducido. Una frase de Santa Teresa de Jesús. Tenemos hoy la grata presencia en nuestro set de Juan Camilo Betancur Echeverry, periodista y escritor. Los libros que ha escrito: Les Pasteleo, Los Errantes, Microcuentos, publicado en 2013 con una beca de IPA, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Otro libro, La Sociedad de los Muchachos Invisibles, una novela escrita en 2016. No me peleé. El Hombre Gallo finaliza en un concurso internacional de novelas. Y sigue, tú nos cuentas cuál sigue. Y sigue otra novela que quedó finalista el año pasado en Club Editores, en el Hispanoamericano de novela corta. Entre 2000 novelas quedó entre las 9 primeras. Y se va a llamar Somos tantos y tan tontos y saldrá aproximadamente un mes, mes y medio. Qué rico que estés aquí. Gracias por la invitación. Bienvenido. Es un gusto muy grande para nosotros, como equipo de Cero al Cosmos, tener el honor de tenerte en nuestro set. ¿Por qué tantos y tan tontos? Bueno, ¿por qué tantos y tan tontos? Hay una cosa muy curiosa y es que yo empiezo desde un tiempo para acá a desconfiar cuando soy la persona más inteligente en un recinto. Entonces somos tantos y tan tontos, está midiendo el termómetro de esta sociedad, la actual, la de ahora, la era digital, y es esa idea de cómo son tan inteligentes, se pueden desconectar del cuerpo, y al desconectar del cuerpo miran el mundo en un 80% desde la cabeza, y como son tan inteligentes, creen que pueden tener varias relaciones alternas y van llevando el poliamor, no como una conexión desde el amor, sino como un escudo para prostituirse. Entonces, somos tantos y tan tontos, es una reflexión profunda de cómo gente tan inteligente a veces son tan analfabetas emocionalmente y no logran conectar dentro de las relaciones, no logran despertar lo mejor de ellos. Entonces es una novelita corta que deja un sinsabor de cómo nos tratamos cuando la idea, y para mí la idea de vivir, de crecer y de reflexionar de la vida, es tratar de estar cada día un poco más en calma consigo mismo y con el otro. Qué tan importante, o sea, demasiado racionales. ¿Sí? Incluyéndome. Teniendo en cuenta que tú eres escritor y eso tiene una connotación muy especial, no hemos tenido en nuestro podcast un escritor. Ah, mira. Eres el primero. Entonces, quisiera aprovechar esta oportunidad para que nos cuentes, tomando como base la literatura, la conexión que la literatura tiene. Empecemos por las emociones. Claro. Mira, es muy curioso y uno no se da cuenta de eso. Y es que todos, absolutamente todos, incluso los que se dicen que son muy tímidos o los que son gados, todos, sin importar la raza, sin importar la cultura, sin importar la religión, sin importar las búsquedas, nos contamos historias. ¿Y por qué nos contamos historias? Para tratar de entender lo que nos pasa, lo que nos atraviesa, para tratar de habitar el mundo circundante donde estoy parado y para poderme relacionar con el otro. Dentro de eso que estoy sintiendo, hay emociones que no logro descifrar y que están mucho más allá de la palabra. Los celos,
la rabia, la envidia, la tristeza, en fin, no son tantas. Ejemplo, quedémonos en una, en los celos. Y a los que escuchan, imagino que todos en algún momento hemos sentido celos por alguien. Y al sentir celos es un grado también, y reconocer, la fuente puede ser, muchas veces ser la inseguridad, Irracionales. irracionales. Pero no hay nada tan efectivo, digo, bello literariamente, pero tan jodido emocionalmente en el sistema como los celos. Alguien que tiene celos se crea el personaje perfecto. Ejemplo, estoy esperando una chica o un chico. Ese chico y esta chica nos estamos apenas conociendo, me genera mucho grado de ansiedad porque me gusta y me llega tarde. 15 minutos, media hora. Durante esos 15 minutos o media hora estoy visualizando por qué se me llegó tarde. Entonces empiezo a contarme. Puede ser que se encontró un tipo más interesante que yo. Y ese tipo, que es el antagonista de la historia, va a tener todo lo que a mí me falta. Y eso me va a generar un terror. Y ese terror me lo voy a creer. Entonces, desde los celos nos estamos contando historias, desde las emociones, pero no sabemos en el fondo que esas historias que nos estamos contando son imaginación. Pero al ser imaginación son tan coherentes que me las suelo creer. Entonces la literatura me va a conectar con las emociones al verlas en los libros, pero hablo de la literatura que nos enseña a perder, la literatura que nos enseña a encontrar que la vida no es y el mundo no es como yo quiero, sino como interactúo con él. De la literatura que nos muestra que siempre hay alguien peor que yo, un poquito atrás. Entonces es algo satisfactorio. Cuando estoy jodido y veo que hay alguien más jodido que yo, no es por comparar, pero casi siempre en la literatura los personajes están más jodidos que quien lee el libro. Y eso de alguna forma genera un fresquito en el alma y en el cuerpo. Y nos reconcilia con las emociones, porque no sabemos tramitar las emociones. No sabemos sentir o ver las emociones como un clima. Ejemplo, cuando llueve puedo asociarlo con una tristeza, o con un torrencial cuando la tristeza es fuerte y desconecto con lo otro. Cuando llueve, por más que grite, no va a escampar. Cuando siento, por más que grite, no va a dejar de sentir. Entonces podemos mirar las emociones como el clima. Y el clima va a suceder en la medida en que escampa cuando escampa. Y dejo de sentir cuando siento. Pero, ¿cómo me ocupo durante eso? Entonces, los relatos que voy leyendo y que me voy contando y que voy viendo en la literatura me ayuda a tramitar las emociones. Algo más o menos así. No sé si logré, logré tocar Créeme que sí, créeme que sí. Bueno, me encanta esa definición que haces. Y como se trata de las emociones, vámonos al ego. Te invito. Claro. ¿Qué quieres que hablemos del ego? ¿Cómo se cruza la literatura con el ego? ¿Cómo cruzas tú tus personajes? ¿Los dotas de todas las emociones en general y vas yendo de un extremo a otro, de un lugar mediano al otro? ¿Cómo haces que nosotros los lectores divaguemos en ese universo de tus obras? Tratemos de llevar entre las muchas definiciones y tal vez las pocas concertadas que hay sobre el ego, tratemos de definirlo como que es para nosotros con nuestras palabras. Es interesante, por ejemplo, cuando escribimos, tratar de llevar las palabras a mi experiencia de vida. Es decir, si yo siento, por ejemplo, que tuve un proceso de duelo, cuando voy a escribir sobre eso, tengo la experiencia corporal, sobre esa experiencia, y tal vez puedo elaborar un proceso de duelo mientras escribo. El ego tiene su utilidad. Por ejemplo, para mí, el ego, y lo vemos, es lo concreto, es la materia, es lo que puedo tocar, lo que puedo acumular, lo que puedo mostrar. Entonces, alguien muy autorreferenciado, vale hedonismo también, va a tender su relato que se cuenta, volvemos a los relatos, Claro. para poder exhibir lo que tiene. Lo que se cree. Y lo que se cree que tiene y lo que muestra que tiene. Entonces ahí el ego le genera estrés, el ego le genera también incapacidad de conectar con el otro porque el otro no está como un ser empático, sino como un empleado de servicio de su propio ego. Lo voy a utilizar para mi beneficio, que son las relaciones utilitarias que se hablan ahora. Y en esa medida el ego nos afecta a la vida. Y para mí, por ejemplo, también me funciona el ego para pagar el arriendo. Me funciona el ego para exhibir los libros, pero debo quitarme el ego a la hora de escribirlos.
porque una de las cosas que me interesa del ego es el movimiento. Aquellos que hemos visto el ego las dos caras y el ego al otro lado del espejo y fuera del espejo, hablemos ahora del ego que no se refleja, el ego que se desbarata. ¿Cómo lo desbaratamos? Cuando salimos a caminar. Cuando salimos a caminar estamos sintiendo el cuerpo. Cuando el ego es sedentario, para desbaratar el ego hay que caminar. Y como el ego es tener, entonces hay que ser. ¿Cómo somos? Y uno es cuando conecta con lo que le gusta. ¿Qué es eso que amas hacer donde el tiempo no existe? ¿Qué es eso donde perdés la noción del tener y fluís? ¿Qué es eso donde el flow de la vida se te manifiesta? ¿Y sucede dónde? En lo que amas. Yo lo amo escribir. Entonces, cuando amo escribir, el ego se desfigura, pero empieza a aparecer en los personajes. Empieza a aparecer en mi relación con el otro. Empieza a aparecer en mi relación con las cosas. Pero también debo desaparecerlo para que aparezca. Entonces desaparece cuando vuelve una flor. Cuando abrazo a la mujer que amo. Cuando digo a mamá, mamá, eres el ser más importante del mundo porque me diste la vida. Fuiste el puente entre la nada y lo material. Cuando miro el cielo y veo que soy tan pequeño en este mundo tan vasto, el ego se desfigura. Y al desfigurarse, el ego también empieza a formar parte de nuestras historias. Es decir, la gente quiere cortarlo, porque dicen que no el ego, pero hay que ser egoísta. Y hay que aplicar el ego con un amor inteligente. Y ese amor inteligente nos permite relacionarnos con la gente que nos oye la vibración. Ejemplo, soy egoísta cuando uso la cabeza en mis relaciones y sé que debo dejar la decencia a un lado para poder acudir al derecho a la intolerancia. Y acudo al derecho a la intolerancia cuando me encuentro con ciertos amigos que ya no son amigos, sino son seres sociales y pueden ser tóxicos en el sentido en que solo me reúno con ellos para tomar trago, ¿cierto? O que mis sucesivas parejas siempre me abandonan. O que permito que mi madre o mi padre de alguna forma yo sea su caballito de carga de sus deseos no cumplidos. Y utilizo la cabeza de decir, listo, no, aquí estoy yo. Pongo el yo para que ese yo se equipe con lo que soy y para que no lo alteren. Y soy egoísta porque cierro ese vínculo, pero me abro al otro cuando siento que el otro me vibra, cuando el otro me regala lo mejor de sí para sacar lo mejor de mí. Entonces, estoy abierto en el cuerpo, estoy abierto en la mente y en el corazón. La literatura también es eso. Me abre con las experiencias de vida de los personajes, conecta con mi experiencia de vida. El conectar con mi experiencia de vida me hace reflexionar de lo que he hecho o no he hecho en la vida. Uy, eso es muy profundo. En tus momentos de inspiración, cuando te planteas la idea, voy a escribir sobre este tema, de manera fácil o en qué momentos te conectas con tus personajes, cómo empiezas a crear esa maqueta o esa parrilla con tus personajes y a esos personajes les vas dando un contenido que alimente y que nutra tu historia. Para eso hay que bajarse del personaje que uno muestra socialmente. Entonces todos nos montamos en un personaje. O total. Soy uno con mi mamá, soy uno con mi novia, soy uno con mis parejas, soy uno con la relación laboral. Entonces esas son las máscaras que utilizamos socialmente. Cuando llego a casa, por fin, llego a la cama y caigo como una piedra porque no soporto las máscaras mucho tiempo. A la hora de los personajes, cuando uno mata en uno, quiero decirlo así, pero hay que matar en un gran tiempo la máscara social para poder ir a las múltiples facetas de personalidades que están dentro de mí. Y va a encarnar según la historia. Entonces es interesante, yo no busco la historia y creo que casi pocas personas buscan la historia, sino que la historia te busca y cuando te despierta adentro vas a buscar el mecanismo de contarla. Y al buscar el mecanismo de contarla, te nace. Y hay historias, por ejemplo, que están dentro de ti y que casi siempre se siembra en el terreno de la infancia y se gesta en la adolescencia y en la adultez. Y tal vez brota en el estado de la adultez. Historias que están dentro. Entonces los niños tienen algo muy bello y es que de los 0 a los 7 años el cerebro logra el tamaño que conocemos normal y ya después de los 7 a los 14 almacena esa relación. Clarice Lispector, una escritora brasileña, dice que una persona que después de los 16 años puede contar lo que quiera porque ya vivió toda su vida. Entonces al parecer lo que hace uno es que después de los 18 empieza a administrar los recuerdos y a qué pongo atención desde mis obsesiones.
qué es lo que busco, qué es lo que estoy buscando, qué es lo que necesito. Y desde ahí las historias van reventando. Y van reventando según lo que vos percibís el mundo. El mundo es, y porque un libro sí me gusta y otro libro no me gusta. Cada quien tiene una mirada del mundo. En esa mirada del mundo conecto con ciertas historias y con otras no tanto. Los personajes son como ese puente o ese vehículo de las historias que conectan con tu propia historia. Entonces mis personajes nacen o se fundamentan según mi necesidad en la historia a contar. Entonces, por ejemplo, La mujer agapanto, que es mi único libro feliz, es la historia de un personaje que se ilumina en un jardín. Se ilumina Se el ilumina. jardín. Y iluminarse va más allá del término filosófico, la iluminación o la religión, sino asumir el aquí y el ahora como lo único que tengo para estar feliz, sin ir al pasado ni al presente. Estar aquí. Estar aquí. Y para estar aquí no puedo ir al pasado porque me pierdo este momento, como estamos en ese momento. No puedo ir al futuro porque me pierdo este momento. Y ese personaje nace por la idea que tenía hasta hace un tiempo de que lo único que había en la vida era el amor de pareja. Pero me enamoré del trauma, no me enamoré del amor. Epa. Y al vivir esa relación, encuentro entre ese personaje, era necesario estar en un jardín para encontrar que el agapanto, que es una flor, es una de las tantas flores que está en el jardín. Y al romper el molde, veo las otras flores. Y al ver las otras flores, el personaje se ilumina y siente que su corazón es un jardín florecido. Entonces hay otras flores, hay otros climas, hay otra relación con el amor, ya no es la relación de pareja. Ejemplo, y lo creo que nos pasa a todos. ¿Cuánta energía vital le damos al sexo? Casi todo gira alrededor del sexo. Somos una cultura sexualizada. Y lo digo más duro para los hombres. Estamos alrededor del sexo por de 3 a 5 segundos de eyaculación. Oye, sí. Y son el 90%, y a eso son 5 o 7 segundos de eyaculación por el 97% de nuestra energía vital. 97%. De la energía vital. Cuando el amor, sin el trámite sexual, es conexión con lo otro. Entonces, ¿conecto con qué? Con la naturaleza. Y al conectar con la naturaleza, puedo conectar con lo que podemos llamar divinidad. La divinidad puede ser el gran sol, el ojo que todo lo observa. O la divinidad puede ser la tierra, la madre, que todo lo gesta. O la divinidad puede ser el viento, el espíritu que lo sopla todo. O la divinidad puede ser el fuego, el corazón que huye en cada uno de nosotros. Y ahí no hay un trámite sexual. Bueno, ¿y por qué siempre habrá esa relación del amor con la sexualidad? ¿De dónde nace eso más o menos en tus investigaciones? Para ¿De mí- viene? ¿Es innato al ser humano o qué? Pues, para mí es la incapacidad de aceptar que lo más sagrado está en el semen, en nuestra energía vital. Y entonces somos expertos en comer mierda y somos expertos en autosabotearnos y hacemos maestrías y doctorados en estar mal. Entonces, si perdemos la energía vital, nos quedamos con la vibración delirante de la razón. Pero si tenemos la energía vital con los seres que amamos, sucede el Tao del sexo. Y es que lo que yo entrego, los hombres cuando entregamos quedamos como un trapo escurrido. Pero cuando entregamos con amor, esa energía que se pierde la recibimos ¿cómo? Con compasión, con ternura, con abrazos, con conversación, Un intercambio. sin un intercambio energético. Y ahí no hay un pierde energético. Pero si tenemos parejas alternas, donde estoy entregando la energía vital, ¿qué pasa? Es un dispensador, como un tanque de agua, que si estoy vaciando toda esa energía vital, eso te queda vacío y el único escape es el suicidio y la depresión. Hay una depresión ahí. Claro, porque no tenés el soporte que te haga sentir vivo, que te dé el sentido que el milagro de vivir es un milagro. Entonces, me abres una puerta. Yo creo que somos de diferentes sexos y para nadie es desconocido, aunque pues también la mujer ha avanzado en ese terreno de la infidelidad. Se ve mucho más la infidelidad en el hombre. El hombre, pues, en algún libro por ahí leí que el hombre tenía una erección, pero como de ya para allá, de ya para allá, de ya para allá. Yo me quedé impresionada. Yo dije, ay, ¿cómo así? Todo el tiempo. Pues porque todo el tiempo en esa, ¿eso es cierto o eso no es cierto? ¿Y qué conexión hay
Y si siempre la relación hacia la mujer parte de ahí. Mira, es muy loco. Volvemos a cómo nos contamos la historia. Ajá. ¿Y qué estoy buscando con las historias que nos contamos? En mi ignorante forma de ver el mundo, todavía no logro, solo todo eso son nociones y hay que ponerlo siempre en duda. Los hombres podemos hacer promesas de amor discursivas, vacías muchas, para poder tener sexo. Para obtener en ese momento ese premio para ellos. Y algunas mujeres, para mí las mujeres son un ser más avanzado. Y para mí las mujeres están por encima del hombre porque llevan con ellas ese universo emocional que lo que ven convivir con eso les debería ser más tesas todavía, porque van más a lo irracional, van más al cuerpo, van más al espacio, al orden, pero aún así van como a la sexualidad buscando amor, o sea, buscando algo más profundo. Entonces Casi siempre. hay un punto de vista distinto al encuentro y ahí no hay una coincidencia. Y lo otro es que considero que también es el medio, es un medio sexualizado que no ha permitido que podamos tener la frustración como un mecanismo de encuentro en el cortejo. Es decir, qué tan interesante sería que nos fuéramos a la cama y tener todas esas ganas contenidas para poder conocer al otro. Entonces a veces vamos a las relaciones y vamos con esa furia sexual y en esa furia sexual vamos a dar el todo por el todo, entonces conseguimos una casa, nos casamos, tenemos un hijo, tenemos otra casa, nos casamos, el viaje, y a los 5 años, cuando baja toda esa marea sexual, me encuentro que estoy con un completo o una completa desconocida. Mira, me gusta ese planteamiento que haces en el entendido que cuando narras y describes de manera muy, muy precisa el sentir de la mujer y el sentir del hombre, y desde el inicio de esa conexión a una relación íntima, se encuentran ahí dos pensares totalmente diferentes. Las mujeres, de la manera tan acertada como lo narras, buscamos algo profundo y ya nos sentimos enamoradas. El hombre busca saciar esa necesidad puntual que tienen en ese momento. No vamos a hablar no vamos a ser tan absolutistas y vamos a decir que todos son iguales, pero pues digamos que tampoco vamos a hablar de porcentajes, porque no es la idea pues entrar en una discusión muy fuerte al respecto, pero desde el inicio vamos con dos pensares y dos sentires totalmente diferentes. Me hiciste caer en cuenta que entonces es demasiado sabia la persona que logra, así como también dices tú, pasan 5 años y yo estoy con un completo desconocido, pero es que desde el principio arrancamos totalmente con unas expectativas totalmente diferentes. El deseo fue bravío, estilo corcel, y nos permitió llegar hasta ese punto. Y entonces hay que en tus encuentros literarios, en tu manera de escribir, ¿qué pasa ahí? No, lo más bello es decir gracias y chao. No se puede salvar algo que No se es puede insalvable. salvar. Pero entonces desde el principio fue concebido de manera inequívoca. Pero entonces también estamos creciendo en errores. Y al crecer en errores, ahí la literatura nos dice cuántos errores cometemos y qué tanta percepción y sabiduría tenemos de aprender de experiencias de otros, y ese otro son la literatura. Y porque es que aquellos que leen a conciencia, incluso los psicólogos, los psiquiatras, los filósofos, los científicos, encuentran en el terreno de la ficción un campo vasto de materia prima de sus investigaciones personales, porque los escritores están haciendo ajustes de cuentas con sus realidades, están poniendo en escena un mundo que ellos creen posible desde el mundo que habitan que no funciona. Y están creando posibilidades, están creando encuentros, incluso las novelas policíacas. Las novelas policíacas nos enseñan a tramitar la muerte del inconsciente colectivo. Ajá. La muerte de un cercano, muerte por violencia, muerte por asesinos en serie. Cualquier tipo de muerte es una aberración del alma, una aberración del ser, pero eso no quiere decir que no suceda. Y entonces de las novelas policíacas nos están demostrando que listo, la gente se muere y la puede matar la gente menos sospechosa. El jardinero, puede ser el vendedor de panes, y la investigación y todo ese vuelo emocional que hay detrás de esa investigación de los personajes
nos llevan a comprender también cuánto sufrí por la muerte de un vecino o de un amigo de la infancia, un adolescente, y que lo dejé en el terreno del inconsciente, en el olvido, para no tramitarlo en conciencia, pero ¿hasta cuándo vamos a dejar lo importante allá, en la materia negra del inconsciente, y la vamos a subir al campo de la escala de grises de la conciencia hasta que le demos luz en la palabra y podemos soltarlo? Entonces, esas relaciones también quedan en nuestras relaciones personales y, no sé, a muchos les pasa. ¿Cuántas veces vamos a la misma loca y al mismo loco en diferente cuerpo? ¡Ja! ¿Cuántas veces repetimos los mismos patrones? Todo el tiempo. ¿Pero por qué no avanzamos Claro, ahí? ¿por qué no vamos a preguntarnos qué está pasando? O sea, ¿qué historia me estoy contando y no termino de contarlo? O no quiero, o quiero contarme a medias para no soltarla. Porque también somos muy dados a atarnos al dolor y a la dependencia. Oye, ¿por qué es eso? Yo noto eso en muchas personas y siempre me llama la atención. ¿Por qué? No, es que hoy cumpleaños mi marido que se murió hace 10 años. Y 10 años, pues ya murió hace 10 años. No, pero es que definitivo en lo que narra es que quiero estar triste porque murió hace 10 años. Claro, uno se puede preguntar por qué. ¿Cuánto amor recibió de papá y mamá? ¿Es ahí la clave? ¿Cuánto amor recibió de su familia? ¿Cuánto amor recibió de sus primeras parejas? Entonces, aquellos que no han recibido el amor suficiente para dejar ir y agradecer el momento que se vivió, van a la tragedia para desde la tragedia llamar la atención y ser centros. Me encanta eso. Me resolviste una pregunta que yo no me había logrado resolver nunca. Yo no me explicaba eso. Yo decía, pero ¿por qué se queda ahí? Yo ya veo que definitivamente tengo que empezar a estudiar y a saber mucho de los escritores. Entonces ahora veo el puente entre ustedes, psicología, entre ustedes, o sea, ustedes son un puente. Pero también entre los escritores el escritor, es decir, y entre todas las áreas. Y puede ser el zapatero, y puede ser el que vende buñuelos, o puede ser el arquitecto, no importa el área, es qué pregunta esa persona se hace a su vida y cómo lleva ese arte a un cambio de sí mismo. Me agrada mucho ahora la era digital y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una prótesis de conocimiento. Los escritores que no vibran en amor, que no vibran en conexión, son prótesis de conocimiento girando en cócteles literarios y son lo peor de las relaciones humanas. Ay. Porque estamos, Ese punto. sí, porque se especializan en el conflicto. Y como hay que ir al conflicto para que los personajes lo vivan y resolverlo, nos quedamos virando en el conflicto. Entonces mi relación de pareja es un desastre, mi relación de familia es un desastre, mis relaciones laborales no funcionan y me quedo solo en la victimización. Pero aquellos que logran trascender eso y a pesar de eso también tienen la fuga y conexiones importantes con la vida, porque la vida hay que vivirla y sentirla, porque si no logras tener una conexión con la otra persona, no puedes hablar de desconexión para volver a conectar, te quedas desconectado. Total. Entonces es también los escritores quienes vibran, y quienes vibran desde el amor, y quienes también tienen, y incluso los escritores, que puede ser el músico, puede ser el cantinero, la persona que tenga relaciones sanas, porque la persona con quien vivo y habito el mayor tiempo del mundo es mi punto de referencia. Y al final, en ese punto de referencia, mi relación con el mundo depende de cómo me relaciono con mi punto de referencia. Entonces, si mi relación, ese punto de referencia me trata bien, autorizo al mundo a que me trate bien porque me estoy tratando bien. ¿Están trascendentales? Sí, como te trates, te trata el mundo. Y de ahí ese trato va a activar tu voz interior. Entonces la literatura va a ser otra cosa importantísima. Va a afectar a bien o mal ese relato interior que te cuentas. Ese relato de ti, cómo le hablas al pulmón, cómo le hablas al hígado, cómo le hablas a tu ser, cómo le hablas a tus manos, cómo te nombras. Ah, es que yo soy un bruto, ah, es que yo soy un estúpido, ah, es que yo no sirvo para nada. El cuerpo se agacha. Ah, no, pero a pesar de todas mis dificultades, venga, estoy aquí, Camilo, contigo. ¿Qué hacemos este día? Acompañémonos. No, no puedo hacer nada más porque mis ojos son cafés y no le puedo pelear con mi genética porque no decidí cómo nacer, ni el color de piel, ni el color de ojos, a no ser que tenga intervención quirúrgica. Pero a pesar de eso me acepto como soy. Y al aceptarme como soy, cambia mi relación con el otro y el otro conmigo. Bueno, yo quiero ahí devolverme en algo y hacerte una pregunta.
todos tenemos una información genética y hay teorías que hablan de que esa información genética viene de generaciones atrás. Y con base a esa información genética hay una incidencia en lo que yo me cuento. Y lo que yo me cuento tiene un efecto en cómo actúo. Sí. Me da a mí por pensar que si yo tengo de mi tatarabuelo, entonces si nos devolvemos en el tiempo a cuando a él le tocó vivir a campo, ¿quién puede saber si él fue un indígena? ¿Quién puede saber si fue un marinero? Pues no, a uno no le llega la información desde tan allá, o al menos a mí no. Y la generación que él vivía, o el país donde él vivía, o los personajes que tenía a su alrededor, pues de ahí parte una formación, ¿cierto? Entonces, ese retrotraer en mis actitudes o en el digerir a mis emociones, no es un poco ahí lo que se ve que a veces alguien tramita las emociones de manera tan, como tan alocada, como tan explosiva. ¿Eso tiene incidencia? ¿O ese filtro, así venga desde atrás, ese filtro lo puedo hacer yo? Venga, yo respiro, venga, ¿se puede, no se puede? ¿O eso es una explosión total cuando se siente y sale? Depende de lo que quieras. Si quieres repetir la historia o quieres cambiarla. Y depende de lo que te hayas decepcionado y lo que hayas padecido en tu presente o en los últimos tiempos. Ajá. Porque no puede haber un cambio, en mi caso, no puede haber un cambio si no has tocado fondo. O sea, si no has pasado por la vergüenza, si no has tenido el resquemor de la rabia, si no has tenido el resquemor de la ira, si no has hecho daño y no has tenido esa sensación de caramba, la cagué, caramba, dije lo que no debía decir. Si no tienes por voluntad, por decisión, la oportunidad de ir a indagar qué está pasando, te desconectas con ese pasado y das por entendido de que así es la vida y sigues repitiendo la historia del abuelo, del papá, la tuya, que irá a repetir tu hijo y tu nieto. Sigue como un loro. Yo soy así, no puedo cambiar. Así nací, cambiar. me voy a morir. Y entonces es un puente de que esos mismos comportamientos sigan a través de ti. Pero si haces un alto el camino, Perfecto. encontrás que hay otros campos de acción donde eso se puede solventar, que está la amistad, que está el amor, pero hablo del amor más allá del amor de pareja y con el amor de pareja. Está mi relación con el entorno, cómo me relaciono con el entorno y cómo el entorno se relaciona conmigo. Y eso me va a generar un estado alto, de alta evolución espiritual para mí, que es la compasión. Y la compasión me genera la empatía. Y al ser empático, yo puedo conectar con historias que están en vibración con la mía, que me van a entender la propia. Me gusta eso. Ya que trajiste al escenario el amor, hablemos del amor. Claro, hablemos del amor y al hablar del amor, quiero hablar del amor como un arte. Como un arte. Sí, porque es muy curioso. Y no me quiero meter en otros dos temas, pero quiero dejar en el amor. Pero en el común denominador de todos, sobre todo los antioqueños, que somos más diricharacheros, más parlanchines, nos llenamos la boca hablando de religión, de política y de amor. Y son tres temas que estamos como loros repitiendo lo que hemos escuchado en los medios de comunicación, lo que hemos escuchado en la escuela, lo que hemos escuchado en las relaciones cercanas. Y poco o nada se le ha inyectado la experiencia personal. Entonces, y vuelvo al arte. Ya desconectando un poco allá y desdibujando un poco ese síntoma, nos quedamos en el síntoma, en el diagnóstico social de que el amor es más un idilio. Pero hay que bajar el terreno del idilio porque para mí el amor es una decisión. Y yo decido a quién amar. Y al decidir a quién amar, lo que estoy decidiendo es cuánto bien me produce esa persona. Porque el amor es un viaje. Y si vemos el amor como un viaje, cuando sales a caminar, por ejemplo, sales a caminar en la mañana, en un día soleado, y en ese caminar vas con alguien con que tú conversas y y dices, ay, qué maravilla cómo hablo con esta persona. Esas 2 horas pueden ser 10 minutos. Pero si en ese caminar ves a alguien lindo, o linda, y pues ves a alguien que te agrada físicamente, pero
no encuentras la conexión, esos 10 minutos pueden ser 3 horas. Ay, sí. Entonces, ¿Y cómo estás? Bien. bien, ¿Y cómo te ya. ha ido? Bien. Y mientras sabe eso, viene el relato interior. ¿Cuándo será que se va? ¿Cuándo me dice, ¿Y cómo te va el trabajo? Bien. o cómo le invento a este o a esta que tengo que hacer otra cosa? ¿Cómo me quito ¿Cómo este me quita esta momento? persona? Sí. Entonces, el amor como un arte, mira, el pintor aprende pintando, el futbolista o el deportista aprende entrenando. Los escritores que queremos apoyar la literatura tenemos que escribir, más que decir que escribimos. Y escribir es todos los días, en mi caso, de 3 a 4 horas mínimo, para ir agilizando la pluma y ir soltando. Y en ese soltar vas cogiendo la práctica. Y en esa práctica encontrás sobre todo decepciones. ¿Y ¿Por qué? por qué? Porque vas a encontrar cosas que no funcionan, porque no todo funciona. Y lo poquito que funciona lo vas reciclando. Ah. Y eso que funciona lo vas integrando. Entonces, en las relaciones, amar se aprende amando, hasta que aprendes a usar la cabeza. Entonces, escribiendo, uno aprende, uno va muy intuitivamente. La intuición no debe parar, pero aprende de técnica y a efectos. Este personaje está en conflicto. Para que ese conflicto se extienda, debo ralentizar la escena y hacerlo más lento para que el conflicto se vea. En el amor. Eso. En el amor estoy listo. Este ser me está generando mucho conflicto y me está haciendo la vida más lenta. ¿Quiero eso a conciencia o no? Pero es una cosa sucesiva de muchas relaciones. Es que no he entendido esto. Entonces, esta actitud del amor a mí no me funciona porque me estoy volviendo un coleccionista de personas rotas. Y al ser coleccionista de personas rotas, a mí me rompo. Pero si empiezo a dar un giro, y empiezo a usar la cabeza, y empiezo a hacer preguntas a la relación, y empiezo a hacer preguntas a ese arte, me vuelvo también un artista del amor. Y sobre todo en el arte de vivir bien, en el arte de pasar momentos de completa felicidad y plenitud, sin reconocer los desencuentros y la continua negociación. Entonces, en esos encuentros, así una de las dos personas esté rota, si la otra la mira con empatía y la mira desde el amor, puede de manera, devolviéndonos a tu palabra, arte, a través del arte, reconstruir esas zonas o esas piezas rotas y permitir que esa relación aflore. No sé si reconstruir, yo creo que más fácil dejar ir, Soltar, soltar. que esa persona suelte. Hasta que encontres a alguien que vibre contigo en esa percepción del amor. Y vas a encontrar que el amor del cuidado cada vez es más minúsculo y más pequeño el círculo donde está vibrando esta gente. Porque el amor de las relaciones rotas está abundante. Y ese amor del cuidado requiere sobre todo mucho cuidado de sí. Y ese cuidado de sí, ¿por qué? Mira, si te atiendes, y ahí vuelvo al arte, y en el arte si logras definir qué es lo que te hace feliz, me hace feliz caminar, me hace feliz leer, me hace feliz hacer deporte, me hace mucho bien viajar, me hace mucho bien cultivar, me hace mucho bien meditar. ¿Cómo te atiendes? Entonces construyes una individualidad, vuelvo al ego, al egoísmo inteligente, ¿cierto? Y construyes esa individualidad para que tu voluntad, tu ser, no sea arrebatado por el instinto o ese arrebato emocional que me genera el otro, porque no estás afirmado. Cuando estás afirmado y amando al otro, está esa parte tuya. Cuando el otro se va, no te lleva, te quedas. Eso es bien complejo, déjame decirte, no es así como tan Por eso, cachetudo. por eso es arte, y es un camino que te va referenciando contigo cada vez más cerrado hasta que encontrás que sos. Entonces, la gente afirmada que entiende que la plenitud hace parte de su ser es gente muy difícil porque no se enamora ciegamente. Es muy racional ya. No es tanto racional, porque ya es vital. Entonces mi vitalidad no puede estar por encima de un sentimiento que estoy sintiendo. Estoy por encima del objeto amado. Entonces viene ahí ya ese reencuentro consigo mismo y esa tranquilidad desde su ser y aprender a amarse, aprender a disfrutarse, a quererse con sus subidas, con sus bajadas, con sus curvas, pero le llega una tranquilidad impresionante, Claro. ¿cierto? Y que no depende del otro. Y no depende para nada de nadie. Y ahí nos bajamos un poco de sus discursos, esos discursos de la literatura de superación personal, la que va a hablar como caldo de pollo para el alma. Caldo de pollo. Y hay que bajarnos de ahí porque al final eso es un laxante.
porque no nos está mostrando que hay necesidad de tener muchos desencuentros. Es decir, para llegar a lo que te estoy contando, me tuve que raspar las rodillas, el corazón y comer mucha rila para poder entender que es que yo estoy ahí aprendiendo. Es un viaje completo. Y para tener un encuentro hay que tener muchos desencuentros. Muchos desencuentros, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, te voy a hacer la última pregunta para no atormentarte tanto. Dale. Generalmente, si uno mira, es pocas las personas que pueden contar que tuvieron una infancia así como muy plana, de solo amor, como aquellos personajes, de mucha comprensión, porque el mismo sistema es una cosa muy compleja, tanto para los padres como para los niños. Esas heridas que quedan de la infancia y que siempre cargamos con ellas, ¿cierto? Inciden en esas relaciones de pareja que las personas tenemos. Para mí sí, porque, bueno, fui profe de niños y con los profes de niños le alimenté mi paternidad frustrada. Y al alimentarla, uno se encontraba que los niños que tienen igual relación con mamá y papá, no importa el bienestar que me dé o los abandonos, va a ser traumática porque es la primera institución que debo romper para crecer. Pero sin embargo, los niños que estaban con papá y con mamá estaban más dispuestos a aprender. Los niños que tenían uno de los dos pilares cojos o que eran educados por la abuela o los abuelos, porque los papás trabajaban. Sí, los abuelos son parte Esos niños que transversal. tenían fracturada esa infancia eran niños que iban más a la violencia, iban más al grito o hiperactivos y no tenían un foco de atención porque estaban buscando algo que les falta, que no estaba el papá y mamá. Entonces, el primer aprendizaje de la vida es la imitación. La imitación. Nosotros aprendemos desde el ejemplo. Ese adagio popular que es que el ejemplo habla, todavía no lo hemos asumido. Y hablamos, pero no damos ejemplo. Oye, sí, cierto, porque Entonces son papás que le dicen a sus hijos, no hagas esto mientras lo está haciendo. somos demasiado imperfectos, de verdad. Y entonces el niño dice, pero me está hablando y lo está haciendo. ¿A qué le creo? Yo le creo a lo que hace. Le creo a lo que hace, sí. Y Es un referente y es para un los patrón que se niños. repite. Lo otro, para mí la infancia es el terreno fértil de mis relaciones. Es decir, ¿qué capacidad tuve de jugar? ¿O me hicieron crecer antes de tiempo? ¿Cómo me relacioné con el árbol? ¿Cómo me relacioné con la quebrada? ¿Cómo subvertí de manera inconsciente y continuamente el espacio individual? El espacio individual solo aparece cuando crecemos. Haces un espacio individual, no entres. Los niños son como gusanos de invierno. Están todos juntos y van en una masa deforme por todos lados. Pero se está conectando con el mundo. Un niño que no... Entonces en nuestra infancia, ¿cómo interactuamos con lo otro, con el mundo? Y en esa interacción también, ¿cómo fue mi relación con papá y con mamá? O sea, ¿cuál de los dos pilares estuvo cojo? ¿Y cuál de los dos me determinó más? ¿Cuál de los dos voy a representar o a buscar en mis relaciones? Sí, fue madre. Entonces ahí, como ya ahí puede ir cerrando también, para no dejar de lado la literatura, no leer ingenuamente. O sea, bacano leer con desarrollador. Y literatura que nos confronte la vida, que nos mueva el piso, Para que nos ayude. para que nos saque de fondo de la inconsciencia, o de la inconsciencia, que nos saque de ese fondo esas historias que el cerebro ha dejado, o que nuestro sistema ha dejado allá Rezagadas. y ya se van haciendo mella. ¿Por qué? Mira, el cerebro necesita historias para entender las emociones, para entender las búsquedas, y no tienen que ser reales, tienen que ser coherentes. Y ahí las asume. Y ahí la asume. Y el cerebro necesita historias para ver cómo tramitamos los 5 sentidos y también cómo tramitamos esa cosa conceptual y abstracta de lo que es la vida o la búsqueda de sentido de la vida. Entonces, si vamos a historias, todo lo nuevo está en lo clásico. Entonces, leer a Shakespeare, leer a Homero, leer a García Márquez, infinidad de literatura que ya trabajaron las emociones de una manera muy, muy, muy profunda, nos permite entender lo nuestro.
Y uno se pregunta, ¿por qué de Aristóteles, que estaba hablando de la tristeza, y lo leemos siglos después, todavía lo entendemos? Hay un patrón ahí. Sí, las emociones. Exacto, por eso se concentró en ese tema y lo llevaste de una manera muy magistral. Qué teso. Te voy a hacer una invitación. ¿Qué le dirías tú a esos jóvenes que tienen la inquietud y que tienen el sueño de ser escritores, teniendo en cuenta que en este momento hay algo muy nuevo que es la inteligencia artificial? ¿Qué ejercicio les propones tú para que no se vayan allá, constrúyame con estas ideas tan, que hagan qué? Para que puedan aflorar toda esa creatividad interna que tienen y la pongan al servicio de las personas que lo van a leer. Que estudien la noción de la palabra nómada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque que se desconecten un poco por un tiempo, 3 meses, un año, de la literatura y de la pretensión literaria, y se vayan a vivir, se vayan a viajar, se vayan a sentir con una libreta de apuntes y que se escuchen. Entonces, ¿qué significa que se escuchen? Y es que todos, como nos contamos historias, todos tenemos una voz interior. Pero la voz interior no aflora si no estoy en conciencia lo más inútil posible. Explícame eso, porfa. A ver, cuando estoy en mucho movimiento, entonces me levanto y tengo una agenda, voy y desayuno, voy y trabajo, tomo la media mañana, voy y almuerzo, sigo trabajando, voy a la casa, peleo con los perros, hablo con los gatos, hablo con mi mamá, llega las 10 de la noche, 11 de la noche, completamente agotado y me duermo. O sea, estuve en modo reacción. Y si no es un día, sino 365 días al año, nunca voy a tener la posibilidad de saber qué pasa adentro. A no ser que me enferme y el cuerpo me diga, listo, haz tan rápido y acordate que tenés cabeza, te doy un dolor de cabeza impresionante. Tenés cabeza, pero la tenés con mucho dolor. La llevas, pero no sabes que está ahí. Y ahora, si cada tanto, sistemáticamente, y tenés un ritmo así, y la juventud no tiene sosiego, por eso es adolecerse, Sí. y al no tener sosiego, alguno de esos pelados se detiene en un viaje, o sea, sale a viajar. Entonces sale del lugar donde es el hijo de tal, fulano de tal, estudiante en un lugar y tiene una referencia y unas seguridades. Pero lejos de todo ese sistema es uno más, no es nadie. Y al no ser nadie, no siente la culpa de que el otro diga que no está trabajando. Y sí o sí en algún momento tiene que quedarse quieto, así sea esperando el bus o en los trayectos de viaje o buscando cómo resolver o en un charco, ¿cierto? Al estar ahí, le toca pensarse qué hago. Le toca pensarse cómo resuelvo. Y si resuelve, va a tener un tiempo solo. Al estar solo, va a encontrar o encontramos que esa voz que tenía ahí apagada me va a incomodar porque yo me quedo quieto y la voz va a hacer ritmo en que yo iba. Entonces hay que hacer eso, hay que pagar las cuentas, hay que subir a tal parte, tengo que llamar a tal parte. Pero a medida que me voy calmando, esa voz se va calmando también después de un tiempo y me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ah, se quedó quieto este chico. Bueno, ¿de qué quieres escribir? Ah, ¿de qué temas has vivido? Ah, viví una ausencia. ¿De qué ausencia? Es decir, si uno se indaga, la literatura no va a tener un vehículo así efectivo de cómo aflorar las historias genuinas. ¿Y uno con qué se queda? En la forma de las historias. Cómo esa persona ve el mundo. Y si de la forma en que esa persona ve el mundo, que es un trabajo de observación, dentro y afuera, me vibra. Y al vibrarme me conecta con mi historia. Entonces, por eso, bacano, si quieren escribir, no escriban por un tiempo, desconéctense de lo que conocen, háganse en un viaje, ojalá solos, con poca plata, para que resuelvan, pero sobre todo para que se den la incomodidad de sentirse, para que vengan a sentir y a volver a reconstruir su historia. Muy profundo eso. Difícil, pero eso no lo van a hacer. Yo pensaría que alguno O sea, tal vez sí. no falta alguno que sí se monte en ese tren. Quiero darte las gracias desde lo más profundo de mi corazón por lo que le has contado, por tus experiencias, por tus aprendizajes a nuestra tribu. Siempre serás bienvenida Gracias. en De Cero al Cosmos.
A ustedes, querida comunidad, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Usted sí sabe que el 97% de las personas que nos ven no se suscriben. Tan fácil como es hacer clic y estar ahí, suscrito. Lo invito a que apoye nuestra causa. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, por expresar. No sé si tuve la altura de expresar lo que querían escuchar. Es un intento siempre. Una buena conversación es una conversación de muchas otras conversaciones. Están por ahora estos 2 libros que me acompañan. La mujer agapante, de lo que hablamos un rato. El hombre gallo no hablamos mucho. Y es una historia de reflexión sobre el conflicto armado en Colombia, donde los paramilitares nunca reconocieron la violación como crimen de guerra. Y en relación general con todos, casi todos vamos al perdón y al olvido porque tenemos miedo de reparar nuestros actos. Hay una reparación de víctimas, tanto en familia, en relaciones de pareja. Es la historia de una mujer que va a hacer reparación de víctimas desde la venganza y está contada desde el yin yang. Entonces el yin yang tiene 2 fuerzas, el yin y el yang. El yin, que es la parte negra con el punto blanco, es el asesino, pero el punto blanco es que se enamora. El yang, que es la parte blanca con el punto negro, y el punto blanco es la víctima, pero el punto negro es la venganza. Entonces todos estamos conectados con la luz y la sombra, somos un claro oscuro, en una escala de grises. Entonces ojalá nos veamos pronto, sea a través de los libros. Viene otro pronto, en 1 mes y medio. ¿Cuál viene? Somos tantos y tan tontos, Del que estuviste hablando ahorita. que estuvimos hablando ahora. Y bueno, muchas gracias, todos tengan un bello día. Gracias a ti. Muy rica tu charla, me encantó. Si alguna de estas historias le ha resonado contigo, si encontraste respuesta a esa pregunta que no le habías encontrado la comba, si sientes que te dio la energía y que te dio la chispa, que encendió la chispa que te permite crear esa idea que tenías ahí y que no habías desarrollado aún, entonces considera la posibilidad de comentar, de darle like al canal, de suscribirte, de compartirlo con tu comunidad, con tu familia y amigos. Recuerden, De Cero el Cosmos fue creado absolutamente para todos y con esa idea de transformación personal, tanto interior como exteriormente. Que podamos comunicarnos todo el tiempo. Mamá, mira cómo